Israel atacó la base aérea rusa en Siria, el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. La guerra entre Israel y varios países de Oriente Medio se está extendiendo cada vez más. Esta vez Israel ha atacado la base aérea de Khmeimim, controlada por Rusia. Ataque ocurrido en la mañana de hoy, jueves 3 de octubre. Hay que recordar también que Beirut ha sido bombardeada durante diferentes ocasiones y continúan los enfrentamientos entre las FDI y Hezbollah, también en las fronteras con el Líbano. Lo traemos ahora. Este incidente fue revelado por el secretario jefe de una televisión siria, Abdullah al-Musa, en su página de Twitter. Fuentes de la televisión siria sospechan que el ataque aéreo israelí tuvo como objetivo un almacén dentro de la base rusa en la ciudad de Heinit, en Latakia. Fijaos, aquí en Twitter, es César Biondini, es justo que le nombremos. Aquí tenemos alguna imagen. Fijaos aquí, imágenes, voy a intentar ponerlo más grande para que lo veáis. Bueno, por situar, si quieres, a los amigos magos, fijaos. No, mira a ver si lo puedes introducir. Fijaos dónde está Latakia. Aquí tenemos Beirut. Fijaos, Latakia. Aquí está la base. Vamos a acercar un poquito más. Esta es la frontera. Aquí se ve perfectamente rosa. Y en esta ciudad se encuentra la base aérea rusa atacada por Israel en la mañana de hoy, Alberto. Bueno, importantísima la noticia, ¿eh? Pues sí, absolutamente. Fíjate, te voy a intentar, creo que voy a conseguir, a ver si podemos en esta ocasión, hacerte llegar las imágenes, haceros llegar las imágenes del ataque al que hace referencia Miguel. Te voy a presentar la información. Mira a ver si puedes ahí incluirlo. Ahí lo tienes, Alberto. No sé si se ve. Sí. Ahí estaría, esa sería la imagen de la explosión justo en esa base rusa. Voy a volver a poner al principio. Ahí se ve la detonación principal, por lo menos, y cómo hay siguientes explosiones que seguramente obedecen a que en el lugar atacado había municiones almacenadas, que es lo que se comenta. A ver, el ataque que se ha producido por parte de Israel en esa base rusa es un ataque tremendamente ambiguo. ¿Por qué? Ambiguo en el plano de la geopolítica. Porque estamos hablando de un aeropuerto civil que también tenía uso militar y justo en el que había incorporada una base militar rusa. Se conoce que horas antes había llegado un avión iraní con municiones que habían sido almacenadas en ese arsenal que hemos visto explotar e Israel lo ha atacado. Claro, a partir de ahí, el hecho de si efectivamente Israel ha atacado territorio ruso, porque se supone que esa base militar sería territorio ruso o no, queda en un limbo informativo muy difícil de descifrar ahora mismo. Lo que sí está claro es que, por la información que llega, ese arsenal estaba dentro de la base rusa y en ese sentido tendríamos que dar por cierto que efectivamente Israel ha atacado territorio ruso. Otra cosa distinta es qué implicaciones va a tener ese ataque. En las semanas anteriores hemos visto cómo se realizaban ataques en territorio ruso sin lugar a dudas con armamento occidental. No es posible que esos arsenales que hemos visto explotar lo hayan sido por restos de drones, que era lo que se contaba, y sin embargo la Federación Rusa apenas ha dicho nada. Fijaos en que han pasado ya 2 semanas desde esos ataques y seguimos sin tener ninguna información oficial por parte del gobierno ruso. Bueno, pues lo que ha sucedido esta noche con Israel atacando esa base rusa va a ser más de lo mismo. Otra cosa es las repercusiones que bajo la mesa tenga para Rusia ese ataque, es decir, el aumentar el armamento que envía a sus teóricos proxies, esa especie de guerra asimétrica con la que ya avisó hace tiempo y que lógicamente va viendo Rusia que cada vez se le va acercando más a ellos el conflicto, incluso en Oriente Medio. Rusia está intentando proteger a Siria, que es un bastión muy importante, de los ataques estadounidenses mediante ISIS y ataques directos.
Recordad que Estados Unidos está establecido en Siria para robar todo el petróleo posible y obviamente entrenando a todos esos que les llaman radicales de ISIS, que no son más que grupos considerados terroristas, pero que trabajan para Estados Unidos, obviamente de una manera extraoficial. Y ahí está Rusia intentando de algún modo ayudar a Siria a defenderse. En esa situación, pese a que efectivamente sea una base rusa y es territorio ruso, es muy difícil que los rusos tomen una decisión diplomática distinta de la de dejarlo estar por ahora. Lo que sí es muy importante es tener en cuenta que se ha hablado de 50 interceptaciones. Es decir, que ojo, porque Rusia en esa zona tiene material y del bueno. Ha tenido, obviamente, si llegas a un hangar lleno de explosivos o a un almacén lleno de explosivos con un misil, ya vas a generar un gran daño. Pero poco se está hablando de que efectivamente las defensas sirias y rusas han interceptado 50 de los envíos de la marinera. Veremos lo que va pasando durante las siguientes horas porque efectivamente si ya Israel se atreve a atacar de una manera tan directa zonas que están protegidas por Rusia y zonas que son territorio ruso, desde luego lo que sí queda claro es que hay una intención de escalada. Luego el problema será qué tipo de escalada se está buscando. Pero sin lugar a dudas, fijaos qué casualidad que a Rusia la atacan por todos los frentes. Parece ser, y de manera muy clara, que se intenta implicar a Rusia en una guerra mayor. Lo iremos viendo porque hay que ver ahora qué reacciones tiene el gobierno ruso a ese respecto, si es que tiene alguna. Alberto, evidentemente, yo te quiero hacer una reflexión. Este objetivo está elegido de forma premeditada. Israel tiene conocimiento que es una base aérea rusa. ¿Se quiere implicar, como nos está sugiriendo, a Rusia en el conflicto? ¿Es una provocación más? El problema está en que ahí hay un limbo que está relacionado con esa entrega de armas iraní a Siria. Se supone que posteriormente de Siria se hacen llegar hasta Hezbollah, es lo más probable, o a Beirut, al ejército oficial de Beirut. Entonces, ahí hay un limbo tremendo, porque con muchos de los ataques que estamos viendo en las últimas semanas, se podría inmediatamente, por esa especie de código tradicional de la guerra, declarar la guerra a un país a otro. De hecho, hoy os traemos una noticia sobre un ataque a Kursk, que claramente, después de conocer la doctrina nuclear rusa, podría habilitar un ataque, si es cierto, nuclear de Rusia contra Francia. Si tenemos en cuenta los códigos y una vez que Rusia ha ampliado su doctrina militar, con el libro en la mesa, Rusia podría declarar la guerra a Francia. Obviamente no va a ser así, por lo menos por ahora, esperemos que no. Pero desde luego, Miguel, que están en una especie de limbo continuo en el que no sabes muy bien, claro, ahora mismo puede decir Israel, no, es que he atacado ese arsenal porque efectivamente desde ahí se enrutan armas para Hezbollah. Hombre, al fin y al cabo, oye, ¿para qué te metes tú en el Líbano? Es tu problema. Pero hasta cierto punto, la guerra desde el punto de vista de Israel tiene esa justificación. Ahí Rusia, lo más normal, lo más probable es que no diga absolutamente nada. Veremos durante los próximos días, pero lo más normal es que quede como un ataque que obviamente está mermando posibilidades armamentísticas de Hezbollah, pero nada más. No hay tampoco informe de daños humanos, es decir, no sabemos si ha muerto alguien en ese ataque. Cuando no hay muertos, normalmente la cosa se deja estar. De hecho, hay algo muy sospechoso. Nadie lo está comentando, pero es muy sospechoso que no haya habido muertos en el ataque iraní contra Israel. Y no hablamos de un palestino al que le cae una carcasa de misil, no. Estamos hablando de ciudadanos israelíes. Es muy sospechoso que no hayan reportado esas bajas. Alguien puede pensar, bueno, es que no las hay. Bueno, que no las hay o es que igual no las quieren reportar. Como Rusia en muchas ocasiones está intentando evitar reportar bajas militares, por poner un ejemplo. Si en un momento determinado se ataca la sede del Mossad y mueren miembros del Mossad, Israel no lo va a decir. Por poner un ejemplo, si en las bases militares que ha atacado Irán en Israel, que luego nos traerá Miguel, pruebas fehacientes del daño que han sufrido, ha muerto alguien, alguno de los soldados, tampoco se nos va a decir.
Con lo cual, bueno, no se ha dicho absolutamente nada del ataque de Israel a esa base rusa. Parece ser que la cosa por ahora va a quedar ahí, aunque obviamente Rusia, como en todo, toma nota. La batalla por Kursk está recibiendo más alimentación de chavales ucranianos. Aquí la tenéis, voy a quitar la publicidad. La batalla por la región de Kursk, y dice, las Fuerzas Armadas de Ucrania se preparan para reanudar la ofensiva en territorio ruso. Es decir, que cuando ya se vio claramente que el objetivo no era logrado, que era esa central nuclear de Kursk, cuando ya ellos mismos estaban dinamitando puentes que les permitirían seguir hacia adelante al interior de Rusia, con lo cual renunciaban a continuar entrando dentro de Rusia, cuando ya era el momento de salir, ahora todavía nos encontramos que esas fuerzas de Ucrania están intensificando los preparativos para nuevas acciones ofensivas en la región de Kursk. Según el grupo de fuerza ruso norte, las unidades ucranianas se están preparando para introducir nuevas brigadas en el combate con el objetivo de avanzar en varios sectores del frente. Se presta especial atención a la zona fronteriza estatal donde el enemigo intenta afianzarse y avanzar. En el distrito de Glusovsky se registró actividad de las fuerzas de Ucrania cerca del asentamiento de Novy Put. Las tripulaciones rusas de artillería y drones FPV infligieron fuego contra las concentraciones de personal y equipos enemigos. Como resultado de las acciones coordinadas de las tropas rusas, se frustró un intento de trasladar unidades ucranianas en esta dirección. Al mismo tiempo, en el sur del distrito de Suzhansky, las fuerzas rusas continúan una contraofensiva en la zona de asentamiento de Plekovo. Los grupos de asalto rusos, a pesar de la resistencia activa al enemigo, están avanzando gradualmente, eliminando a las unidades ucranianas de sus posiciones. Es decir, amigos, que no solamente iba la cosa mal en Kursk y solo cabía retirarse para de algún modo nutrir de tropas el frente de Donbass, que es el importante, sino que envías más tropas. Y cuando tienes a más de 1000 chavales que van a ser atrapados y cercados en Ugledar, ciudad que ya tienes claramente perdida, y les puedes dar la salida, no lo haces. Porque todavía tienes que dar tu discurso ante la ONU. Pues amigos, eso es Ucrania. Ningún país, por muy fuerte que fuera militarmente, podría ganar una guerra con esos condicionantes a la hora de tomar decisiones. Ninguno, amigos. Ninguno. Es ridículo. Si no fuera por muertos, sería cómico. Miguel, seguimos. Bueno, pues continuamos. Vamos con la siguiente. La traemos por aquí. Y viene Matvichuk. Ahí lo tenéis. Os comparto un segundín. Ahí está. Matvichuk, que dice que después de la captura de Vuhledar, las tropas rusas podrían ir a Kramatorsk. ¿Os acordáis? Está aquí arriba. Ahí lo tenéis. Aquí está Vuhledar. Y plantean esta dirección Matvichuk. Dice, el experto militar Anatoly Matvichuk expresó la opinión de que después de la liberación de Ugledar, las tropas rusas podrían dirigirse hacia Kramatorsk. Según sus estimaciones, con la ayuda del control de la ciudad, las Fuerzas Armadas rusas podrán entrar en la zona de operaciones donde prácticamente no hay tropas enemigas. Explicó que la liberación de Ugledar abriría el camino hacia Kramatorsk y Dnepropetrovsk. Matvichuk aclaró que la ciudad es el punto final de norte a sur, es decir, allí se encuentran todos los asentamientos que las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban preparando para la defensa. Pues bueno, pues sí. Vía libre a Kramatorsk, Alberto. Pues sí, veremos durante las próximas semanas si efectivamente se materializa, pero todo parece que sí. Seguimos, Miguel. Bueno, pues vamos a continuar, vamos con la siguiente información. La siguiente la traigo por aquí. Fuerzas Armadas rusas ocuparon una zona fortificada a lo largo de la vía férrea hacia Pokrovsk. Y ya sabéis la importancia del ferrocarril de Pokrovsk a nivel logístico, a nivel estratégico, a nivel de suministro, punto neurálgico para el suministro de las Fuerzas Armadas ucranianas. Importante. Kimakovsky señaló que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa presionan muy bien al enemigo también en el área de Selidovo y Chukurino, que os lo hemos comentado también, que aquí teníamos a Selidovo, por lo tanto también haciendo
un buen trabajo, Alberto, en esa zona. En Torensk, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa también han ocupado varios edificios de varios pisos. Muy bien. Esto suma Muy y bien. sigue. Sí, señor, Grupo de continuamos. mercenarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania emboscado cerca de Kremina. Otra noticia más. Pues El sí. ejército ruso ha liberado Visnevoye en la región de Kharkov y Krutoy Yar en la República de Donetsk. Las bajas hoy, Alberto, 2.225 soldados ucranianos Madre mía. eliminados en el día de combate. Madre mía, desde que hacemos el seguimiento cercano del número de bajas diarias, Miguel, creo que es el día en el que más bajas nos traes. Sí. 2.225. Ya veis, amigos, que la cosa sigue de mal en peor para Ucrania. A ver cuándo se rinden de una vez. Por lo menos los deja rendirse Zelensky. Seguimos, Miguel. Tremendo. Vamos con más. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 19.000 soldados durante todo el tiempo de los combates en Kursk. Fijaos que empezamos con este número en torno a los 16.000 el otro día y ya estamos en los 19.000, Alberto. Es Pues tremendo sí. cómo aumenta la cifra de Se dice rápido, ¿eh? Se dice rápido. Madre mía. Y luego encima sigue llevando gente a Kursk a morir. Es que es lamentable. Cuando decían los estadounidenses que hasta la muerte del último ucraniano, no mentían. Tremendo, Miguel. Seguimos. Bueno, vamos a continuar. Seguimos con la información. La siguiente. 340 personas se han perdido por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk. Solamente en Kursk en el día. En la media, Sí, Alberto, sí. más o menos. 340 en Kursk. Va, seguimos efectivamente dentro de esa media que nos traes todos los días. Tremendo. Rodeada, dice Mercuris, las Fuerzas Armadas de Ucrania deben abandonar Selidovo para rescatar a los soldados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania deben abandonar Selidovo en la República Popular de Donetsk para no verse rodeadas y no compartir el destino del grupo ucraniano en Vuhledar. Selidovo se encuentra ahora bajo una amenaza real de estar en un cerco operativo. La decisión correcta para los ucranianos sería reconocer esta realidad y retirarse de Selidovo, incluso si eso significa transferir la ciudad bajo control ruso. Según el experto, las tropas ucranianas ya han cometido un error al retrasar la retirada de unidades de Vuhledar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, según el analista, corren el riesgo de repetir esta experiencia negativa en Selidovo. Dice Mercuris que en Selidovo se perderán aún más personas y equipos sin ningún propósito claro. Pues sí, antes Miguel nos citaba la importancia de Selidovo y efectivamente, estratégicamente, por lo menos en el avance ruso es importante. Veremos si se retiran y no le hacen lo mismo que hemos visto en Vuhledar. Seguimos, Miguel. Bueno, pues continuamos con la info. Vamos a por la siguiente. Fijaos, en el mes de septiembre, Rusia ha liberado 12 localidades en el frente de Krasnoarmeysk. Son en total unos 130 kilómetros cuadrados, informó el Ministerio de Defensa ruso. Ahí lo tenéis, casi nada al aparato. Tremendo. Testigos presenciales hablaron sobre el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra una zona residencial en Gorlovka. Aquí parece ser que ha habido una niña herida, Alberto, en la línea de las Fuerzas Armadas ucranianas. Terrible, terrible porque, bueno, ese tipo de cosas, si las hace Rusia, ya sabéis que aparecen en todos los titulares, pero cuando toca hacerlas a Ucrania, silencio absoluto. Seguimos, Miguel. Bueno, vamos a continuar, seguimos con la info. Dice aquí también la gran calma, se titula este artículo, fijaos la cara de Zelensky en la ONU. La gran calma es peligrosa para Rusia. Ucrania se acerca a su momento más oscuro. Dice, la prestigiosa publicación occidental Financial Times escribe, Ucrania se acerca al momento más oscuro de la guerra. Está perdiendo en el campo de batalla en el este. Las tropas rusas avanzan inexorablemente. Al mismo tiempo, Zelensky está experimentando una creciente presión de los socios occidentales que exigen negociaciones. La mayoría de los jugadores quieren una desescalada, dice un alto funcionario de Kiev, Alberto. Pues sí, estos son los ecos de ese fracaso rotundo de Zelensky en la ONU. De verdad, cada vez todo el tono que vamos viendo va en un mismo sentido. Zelensky cada vez está más abandonado y cuenta con menos confianza de los suyos. Continuamos, Miguel, porque hay una información a ese respecto tremenda. Vamos con más. Sí, vamos con la siguiente. Fijaos, esta se las trae, ¿eh? Un segundito que os comparto. Oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania
están a favor de negociaciones con Rusia. Los oficiales del ejército ucraniano que se encuentran en la zona de la operación militar especial de la Federación Rusa están a favor del pronto inicio de las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev. La edición británica de Financial Times escribe sobre ello. La publicación señala que la razón de tal visión sobre la solución del conflicto es la fatiga general de la sociedad ucraniana. Estoy a favor de las negociaciones ahora. Esto comenta uno de los oficiales de las Fuerzas Armadas ucranianas y lo admitió abiertamente, subrayando que su hijo ahora también está en la zona de combate y que una mayor prolongación del conflicto puede llevar al hecho de que su nieto también llegue al frente. Fijaos lo que Pues dice. sí, claro. Reflexionando sobre los problemas a los que se enfrenta ahora Ucrania, el interlocutor de la publicación señaló que la movilización total ha exacerbado notablemente las tensiones sociales en la sociedad ucraniana y la amenaza de quedarse sin calefacción y electricidad en invierno aumenta la negatividad general. Las encuestas muestran que los ucranianos apoyan la idea de las negociaciones, pero aún confían en una victoria completa y se sentirán decepcionados por el final de la guerra sin acceso a las fronteras. Al mismo tiempo, se observa que los líderes del régimen de Kiev ya no están dispuestos a hacer concesiones. La tierra a cambio de la membresía en la OTAN es la única salida. Todo el mundo lo sabe. Nadie lo dirá en voz alta, pero esa es la única estrategia sobre la mesa. Me parece a mí, Alberto, que va a ser imposible. Es imposible, amigos. Ya van despertando poco a poco y, desgraciadamente, a medida que les va llegando el conflicto a ellos de manera personal, esta persona ya va viendo cómo su hijo y quizás su nieto tiene que ir al frente, ya van viendo que ahora ya estaríamos dispuestos a negociar. Hasta ahora iban otros, aparentemente, y ahora ya me toca a mí. Pero si alguien espera que en la negociación se vaya a incluir la posible adhesión de Ucrania a la OTAN por muchos territorios que vaya a perder, que los va a perder, está muy equivocado. Todos los territorios los va a conquistar Rusia, por lo civil o por lo militar, por negociaciones o en el campo de batalla. Todos los que necesita. Y probablemente también una zona de amortiguamiento. Y a partir de ahí hay dos aspectos con los que pretenderán jugar en modo de negociación en Ucrania y no tienen ni pies ni cabeza tampoco, que son con la entrada en la OTAN. Bueno, pues no solamente no va a entrar en la OTAN, sino que el segundo, que es la desmilitarización, tendrán que aceptarlo los ucranianos. Así es que va listo ese señor si piensa que eso lo van a aceptar los rusos. Miguel, vamos con más. Sí, y también, fíjate, es la misma noticia, pero aquí dice, el nuevo jefe del Ministerio de Exteriores ucraniano, que ha sustituido a Kuleva, acuerda intercambiar parte del territorio del país por unirse a la OTAN. No sé con quién lo acuerda, yo creo que es un error de traducción. Dice, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Kiev, durante una reciente visita a Estados Unidos, discutió la posibilidad de poner fin al conflicto a lo largo de la actual línea del frente. Lo vuelve a recoger Financial Times. Señala que el actual jefe de la diplomacia ucraniana es mucho más complaciente en materia de concesiones territoriales a la Federación Rusa que el anterior jefe, Dmitry Kuleva. Tiene una posición más pragmática sobre la posibilidad de negociaciones sobre el principio de territorio por seguridad. Es decir, la negativa de devolver los territorios perdidos por medios militares a cambio de unirse a la OTAN o garantías similares de Occidente que Kuleva, bajo el cual incluso se prohibió la discusión de este tema. Pues Alberto, Pues sí, el ministro ya abierto a... Ya están abiertos, pero tienen que abrirse más todavía. Esas declaraciones lo que van a hacer es que Rusia, ya sabéis que está intentando introducir todavía más soldados en el frente, avancen lo más rápido posible, para que esas negociaciones sean lo más ventajosas posibles para Rusia. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no